Durante meses, el gobierno de El Salvador presentó a los abogados y activistas Rudy Joya y Vania Cruz como una supuesta amenaza internacional y la escalada incluyó procesos judiciales, persecución y la solicitud de una alerta roja a la Interpol. Finalmente, el organismo internacional anuló dicha alerta al considerar que no existía base suficiente para sostenerla y mucho menos para demostrarlo, desmontando así la narrativa oficial del gobierno oficial de Bukele. Y para ello hemos traído aquí y hemos invitado a Ivania Cruz y Rudy Joya a charlar y que nos cuenten, bueno, pues toda esta persecución del gobierno de Bukele. Bienvenidos aquí a nuestra revista y a charlar un ratito con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, muchas gracias. Y efectivamente, un espacio bastante provechoso para hablar de la situación de El Salvador, la persecución política que se está sufriendo tanto a defensoras y defensores de derechos humanos como también activistas y periodistas. Así que muchas gracias por la invitación y vamos a abordar este tema que está muy en la coyuntura, no solamente de El Salvador, sino que incluso a nivel internacional. Así es. Igualmente, gracias por el tema del espacio y aquí estamos para hablar de esto y pues todo lo que está pasando en El Salvador, que al final es una clara tema de vulneración de derechos humanos y de un estado autoritario que ahorita El Salvador tiene, ¿no? Eso es. Y vosotros como abogados que sois los dos letrados, sabéis perfectamente del tema que vamos a hablar, ¿no? Bueno, ¿en qué momento sienten os sentís que el gobierno de Bukele os persigue y os pone en la diana por ayudar y defender los derechos de los humanos? Pues mira, a partir desde que Bukele consolida el poder en El Salvador, obviamente ya teniendo la Asamblea Legislativa, que es como el Parlamento, teniendo la mayoría, lo utilizó de forma inconstitucional porque Ajá. todas sus decisiones fueron enmarcadas contra la Constitución de la República, como el golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, cambiar jueces, cambiar fiscal y con esta consolidación de poder, pues se da un escenario en El Salvador de persecución. Esto amerita que cualquier voz crítica que esté obviamente velando por los derechos humanos y esté criticando al gobierno por sus decisiones políticas, Ujú. pues obviamente es un riesgo. Esto conllevó desde el primer momento, desde el año 2021, al inicio Bukele siempre está creando enemigos. Al principio eran los partidos opositores y hace una persecución a ciertas personas de ideología de izquierda y consolidando la oligarquía dentro de El Salvador, ¿verdad? Sus aliados Ujú. empresariales. Posteriormente, el régimen de sección en el 2022, con esto de la justificación del combate al crimen organizado, realmente fueron capturas a ciertos pandilleros, pero el crimen organizado en El Salvador se mantiene como tal de los altos mandos. A tal significado que Bukele liberó a 12 pandilleros del penal de máxima seguridad y en el régimen de sección también fue la excusa para capturar a cualquier persona violentando nuestras garantías constitucionales, cualquier ciudadano. Así entramos nosotros, el licenciado Joya, mi persona, como voceros de UNIDED, que es la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios del Salvador, abogado de presos políticos, abogados de personas en comunidades de amenaza de desalojo y comenzamos a llevar casos muy emblemáticos en El Salvador. El licenciado Joya va a comentar sobre el caso de Fidel Zavala, que es precisamente el que entra al objetivo del gobierno en acusar a Fidel Zavala en el mismo caso que estamos nosotros y que posteriormente en el año 2025, en febrero, comienza Bukele ya a las personas que estábamos en primera línea con la defensa de derechos humanos y que muchas somos figuras públicas en nuestro país, comienza a dar luz verde, ¿verdad? A toda la situación. Bueno, creo que en el tema de cómo, cuando ya nos empezamos a sentir con ese tema de persecución, creo que tanto la licenciada Ivania y mi persona, ya desde antes estábamos haciendo el tema de labor como abogados de Ujú. defender a comunidades y a varias personas que habían sido detenidas de manera arbitraria y que no se les estaban respetando sus debidos procesos. Pero
cuando ya vieron las comunidades que en la entrada del primer gobierno de Bukele empezaba a darse todo esto que comentaba la licenciada Ivania, en el sentido de involucrar el cambio a la constitución, Esto a ya, los jueces. perdona que te interrumpa, esto ya desde el Sí, 2019, que es cuando él llega al poder, correcto. ¿no? Correcto. Entonces, la gente comenzaba a ver que las políticas públicas y las acciones que él hacía comenzaban a cambiar, pero para intereses económicos o empresariales y no para la clase empobrecida, las Ujú. comunidades, las clases media baja. Entonces, ellos empezaban a decir, bueno, si él está captando todo el Estado, ya tiene la mayoría de los diputados en la asamblea, ya tiene a los jueces y ya tiene a los magistrados de la corte, ya tiene al fiscal, ya tiene a las procuradurías, donde el ciudadano podía ir a poner una denuncia si algún funcionario público me estaba vulnerando mis derechos. ¿Qué me Ujú. queda? ¿A dónde voy? Entonces ahí comenzaron las diferentes organizaciones en El Salvador, porque UNIDEP como tal es una unidad que vela por defender derechos humanos y empoderar a la gente que exija sus derechos humanos, que son universales, que son de obligatorio cumplimiento, tan Ajá. básicos, ¿no? Pero el UNIDEP pertenece a una red de organizaciones del bloque de resistencia y rebeldía popular en El Salvador, que es como la verdadera oposición que desde que esto comenzó, de este gobierno autoritario de Bukele, comenzó a aglutinar y en total hay casi 35 organizaciones en el bloque, en el cual UNIDEP se integra a esa lucha para empezar a denunciar lo que a él no le gusta, porque si tú te fijas en el gobierno de él es el Ujú. tema publicitario, porque él es experto para eso. Sí, Ese sí, el tema, marketing. sí, ese tema cinematográfico del SECOP, de que todos quieren una cárcel como esa, de que todos quieren combatir la seguridad en sus países como lo hace Bukele, es lo que está vendiendo. Pero lo que no sabe la gente es que esas imágenes que salen del SECOT y cómo él trata, según a los peores criminales en El Salvador, son personas que ya tenían condenas desde hace años. Esos tatuajes que salen, las personas tatuadas hasta del rostro, son líderes pandilleriles que ya estaban con condenas en Ujú. cárceles de máxima seguridad. Y lo que él hizo fue trasladarlos y meterlos al SECOT diciendo que el régimen de excepción sirvió para eso. Pero nosotros como abogados te lo podemos dar, digamos, como fe o prueba de que desde que inició el régimen de excepción y desde la primera captura de las que hizo, de estas casi 80,000 que lleva ya en 3 años, no ha habido ni una persona detenida por el régimen de excepción condenada por habérsele probado de que es miembro de pandillas. Entonces, al denunciar eso, al ponerse en primera fila denunciando eso, esas capturas arbitrarias y lo que comentaba la licenciada Ivania, el caso de Fidel Zavala, que es el primero que se fue a parar a la fiscalía en Ujú. julio del 2024 con nosotros a denunciar que en El Salvador existe tortura y muertes en centros penales, Porque el que producto no del conozca régimen de el caso excepción. de Fidel Zavala, que es imagino que es un ciudadano de El Salvador, que es condenado porque supuestamente pertenece a una pandilla, según el gobierno de Bukele. El caso de Fidel Zavala fue un caso fabricado por la fiscalía que este servidor tuvo la oportunidad de defenderlo y mira, lo declararon 2 veces inocente. 2 veces. 2 tribunales lo declararon inocente, diciéndole a la fiscalía que no había prueba sobre una acusación de estafas y de otras cosas que le estaban involucrando a él. Ujú. Pero cuando él pudo estar en prisión, precisamente en una de las cárceles del Salvador, donde hay tortura y donde hay muertes, producto de la gente que está entrando con el régimen de excepción, y que él no solo lo vio, sino que también sufrió esos abusos, torturas y corrupción de los centros penales en El Salvador, ya con el gobierno de Bukele. Esos meses le bastó a él para poder identificar quiénes eran los custodios que tapados y todo, pero él reconociendo su voz, muchas veces su rostro porque se quitaban sus caretas, ¿no? Sus protecciones que ellos usan a veces para el anonimato. Ujú. Y él se fue a parar a la fiscalía a denunciarlos y que fiscalía investigara que él podía hacer un, digamos, rastreo en rostro o en voz de quiénes eran los que estaban torturando y matando dentro de centros penales. Entonces, desde ahí
comenzó el tema de escalada, porque ya obviamente la licenciada, desde que estaba como abogada de presos políticos, ese tema, ¿qué hacía el presidente? Andar en las actividades donde nosotros andábamos dando conferencias o denunciando todo esto que te comentamos y Ajá. que la policía anduviera tomándonos fotos o persiguiéndonos o anotando nuestros nombres. O sea, ese era un tema de intimidación, esa O era sea, la primera escala. notabais que os observado Claro, constantemente, claro, ¿no? totalmente. Ese es el Lo primer tema. hacían de las dos formas, tanto detectives que se infiltraban en actividades, como también cuerpos de seguridad, donde a veces andábamos incluso haciendo denuncias con mujeres, adultas mayores, niños, y era una manera de acorralar, de intimidar, en muchas ocasiones incluso no dejarnos pasar a las instituciones públicas a nuestro derecho y a los derechos de ellos del acceso a la justicia hasta que presentáramos el DUI de todas las personas para identificar quiénes eran, dónde estaban. Entonces esto algunas veces ocasionaba el miedo para que las personas tuvieran esa imposibilidad de denunciar, aunque muchas sí lo hacían acompañadas de organizaciones. Pero esa es la manera de Bukele vender que aquí no está pasando nada. Entonces, UNIDED junto con otras organizaciones, nosotros dijimos, no confiamos en las instituciones públicas, pero hay que enfrentar el sistema para poner al descubierto, tanto a nivel nacional e internacional, que no se está haciendo nada, Claro, que no hay porque justicia. el Poder Judicial en El Salvador no es independiente, o sea, el Poder Judicial pertenece a Bukele y, ¿no? O sea, imagino Sí. que es imposible hacer, era imposible hacer vuestra labor como letrados allí en El Salvador por eso, porque el Poder Judicial pertenecía al régimen de Bukele, ¿no? ¿Y qué impacto personal ha tenido esto sobre vosotros? Esta persecución, imagino, claro, dos ciudadanos de El Salvador que lo que quieren es trabajar, hacer su trabajo allí, defender los derechos humanos y que se sientan perseguidos en su propio país. Imagino que esto habrá tenido efectos personales y profesionales, ¿no? En vosotros. La verdad es que sí, desde el año 2021 también en el caso individual y familiar, yo tuve un hermano preso político, estuvo 2 años en prisión, fue liberado, ahorita está en el exilio y mientras más nosotros nos exponíamos, toda mi familia está exiliada. Desde mis Ajá. padres, mis hermanos, toda, y únicamente habíamos quedado nosotros dando la batalla, ¿no? En el país estábamos llevando un caso de una comunidad llamada La Floresta, que aquí es donde Sí, inicia el caso fabricado, donde capturan a Fidel Zavala en febrero y nosotros estábamos prácticamente en una gira tanto en el País Vasco como también en Madrid, porque habíamos sido invitados por el Congreso de Diputados del Parlamento. Y bueno, y fue en ese contexto, ¿no? Que nosotros nos encontrábamos aquí cuando fue allanada nuestras viviendas, nuestra oficina, nos fabrican el caso, la orden de captura se da en el mes de marzo y en el mes de julio del año pasado se da el tema de la alerta de Interpol, que posteriormente llega a la comisaría de Bilbao en el mes de agosto y fuimos citados. Entonces, en este esquema de encontrarnos nosotros fuera del país, la verdad es que se había dado un fenómeno que todas las personas que se van por estas persecuciones y por esta situación, la verdad es que no se organizaban o no comenzaban con la denuncia. Nosotros desde el primer momento dijimos que no iba a ser una manera de callarnos, que nosotros íbamos a seguir a pesar de estar fuera y que nos considerábamos vocero internacional a favor del pueblo salvadoreño y de nuestros casos. UNIDED quisieron desarticularla, no pudieron, porque nosotros somos los voceros, pero detrás de nosotros está un equipo, un grupo, tanto ujú, de líderes comunales como otros abogados y que siguen llevando casos en El Salvador. Y en el caso de nosotros, comenzamos con una organización de salvadoreñas y salvadoreños acá a crearla para ventilar lo que estaba pasando, a visibilizar los rostros de los presos políticos de Bukele, cuando hablamos que no son pandilleros, que son personas críticas del régimen y que en todo, obviamente, es una farsa el hecho del régimen de sección y que el problema del Salvador no es un problema del Salvador. Este modelo que obviamente se está implementando viene financiado desde Estados Unidos y que otros pueblos lo quieren replicar. Ese
tema también de querer criminalizar a los inmigrantes con el tema de los venezolanos que estuvieron en el SECOT es parte de ese plan que nosotros lo consideramos un plan fascista y que Bukele se ha prestado como títere de Estados Unidos de andar de país en país vendiendo este modelo que es muy peligroso. O sea, Entonces, una propaganda total. claro, y nosotros la verdad es que fuimos, esto ha conllevado, sí, sacrificios personales, profesionales, es bien difícil quedarte en un país donde no fue tu elección. Prácticamente en un momento nosotros nos sentimos como que si estuviéramos atrapados porque ya no podíamos regresarnos. No fue la Claro. idea de decir, voy a preparar una maleta, voy a dejar las cosas listas y me tengo que exiliar. La verdad es que nosotros no tuvimos opción, pero por suerte nos encontramos en un lugar donde teníamos una red de apoyo de organizaciones que eso ha hecho que podamos nosotros seguir en la denuncia. Ahora, el tema del Interpol, esto ya trascendió y nuestro caso ya dejó un antecedente jurídico. Y fue el hecho de que el licenciado Joya y mi persona haya tenido que enfrentar audiencia nacional en Madrid, aún siendo solicitantes de asilo. Y Amnistía Internacional, después de 10 años de no emitir nada por El Salvador, hace una acción de alerta por el caso de Fidel y de nosotros, y las Naciones Unidas también retoma nuestro caso y hay un informe del año 2025 donde comenzaban a crear el concepto de represión transnacional y en El Salvador el primer caso de este concepto lo toman el de nosotros. ¿Y esto qué significa? Que obviamente la persecución está pasando de fronteras con intimidación, coacción, amenaza, fabricación de casos, etcétera, que fue lo que nosotros enfrentamos. En sí, el licenciado Joya puede detallar porque fue el que más se vio afectado con el tema de la audiencia nacional porque tuvo que esperar más de 24 horas para su audiencia y estar en una comisaría. Bueno, Creo que este tema, bueno, primero, definitivamente, después de que acabas de ver lo que te contamos de cómo hace el tema de intimidación, ¿no? Cuando ajá. realizábamos las actividades en El Salvador, ¿qué es lo que pasa al inicio del 2025? Como que dicen, bueno, estas personas que defienden derechos, nosotros específicamente como voceros de UNIDEP, ya hasta están saliendo fuera de las fronteras a exponer esto y que un Congreso de Diputados ya te esté escuchando sobre el tema de lo que está pasando en El Salvador y también otros países, porque la gira estaba planificada para varios países de Europa, necesariamente no solo España, pero él al saber eso, empieza el primer caso de persecución a defensores de derechos humanos, fuimos nosotros en febrero de 2025. Y luego si tú buscas, está Ruth López de otras organizaciones que empieza en mayo, otros líderes comunitarios y también el abogado Periodistas. Alejandro, periodistas, Alejandro Enríquez, por ejemplo, que también es abogado de otras organizaciones en El Recientemente el Salvador. caso del fotoperiodista David Rosales. Correcto. Es decir, pero tú te fijas que hay un tema de patrón que se repite, que aquellos que hicieron su trabajo desde el tema periodístico para denunciar estas cosas y aquellos que hemos hablado y hemos documentado para denunciar lo que está pasando de vulneración de derechos humanos en El Salvador, ¿qué es lo que hace el gobierno? Te, te limita el tema de tu ejercicio que estás haciendo de manera legal, Ajá. como ser periodista o ser abogado, te intimida, te amenaza y te hace fabricación de delitos en El Salvador con su fiscal a cargo, que parece más la oficina privada jurídica del gobierno, no fiscalía que va a investigar de manera independiente si existió o no delito. Entonces, ¿y eso qué te hace? Irte a otro país, autoexiliarte, irte. Pero si tú te vas, en el caso de nosotros, nos dejaron aquí, ¿no? Prácticamente afuera. No lo elegimos. Pero si él se fija que tú donde estás sigues denunciando esto, sigues haciendo lo mismo, entonces ahora él viene y utiliza los mecanismos internacionales como la Interpol para seguirte persiguiendo, para seguirte metiendo ese tema de amenaza y pedir tu extradición y que te regresen para El Salvador porque aquí te quiero tener en una cárcel, ¿verdad? Mientras, según te están investigando, y ahora con la reforma del tema del crimen organizado en El Salvador, imagínate que puedes estar de 3 a 5 años en una prisión mientras investigan si sos o no sos.
O sea, ¿en qué país de primer mundo Es de loco. necesita 3, 5 años una fiscalía para investigar si hay pruebas en contra tuya o no? Y mientras tanto, tú en una cárcel sin un derecho o acceso integral a la salud, a la alimentación, torturándote, no viendo a tu familia, no teniendo acceso a tu abogado, porque la gente cuando ve, ay, ese modelo de seguridad es bueno, sí, pero si lo implementamos en otro país y por casualidad o por error te vas preso, sabes que ese modelo significa no ver durante esos 3 o 5 años preso a tu familia, que Mm. no puedas tener comunicación con tu abogado, Un sino que juicio hasta un, justo. no te puedes defender, solo lo que el Estado te diga de que sos y que no sé qué y que tenemos que seguirte investigando. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Hay instituciones, digo yo, no de manera muy general, pero sí hay mecanismos como el tema policial, que acá, por ejemplo, y hay que decirlo, en el Estado español, no se está siguiendo un protocolo adecuado con estos casos que han pasado como el fotoperiodista y el de nosotros, que no saben que a nivel de derecho internacional, cuando un ciudadano de otro país pide asilo político y pone los fundamentos del por qué, le está pidiendo a ese país donde le estamos solicitando el asilo protección. Y la Claro. protección inicia desde que lo solicitas y termina hasta que te lo han denegado. Y si te lo otorgan, pues ese tema de protección continúa, ¿ah? De una forma ya permanente. Pero mientras lo solicitas, hay una protección provisional porque ya lo hiciste. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de este servidor, me llega una cita, mira cómo lo utilizaron, llega una cita donde me dicen que tengo que presentarme a la comisaría para hacer una ampliación de lo que yo dije en la entrevista primera del asilo. O sea, y vengo yo y bueno, como querían una ampliación, me llevo todo mi expediente, acudo a la cita como me lo está diciendo comisaría, y cuando yo llego y ver que no entro a la puerta de la unidad de asilos, sino que me llevan hasta una puerta donde decía crimen organizado, dije yo, aquí algo ya no está bien en Sí, el sí. tema del protocolo que están siguiendo. Y cuando llego, me dicen, deme su pasaporte, bueno, pues ya no me identifico con el pasaporte, sería el NIE, porque es el número de identificación de extranjero que tengo ya, porque soy solicitante de asilo. Y pues vengo con mis papeles, porque... Y me dice todavía el agente policial, no sabía que eras solicitante de asilo. O sea, pero ¿y cómo no lo van a saber si en esta misma comisaría lo hice? Bueno, pero no te hemos citado para eso. Pero eso fue lo que me dijeron. No, ¿tú sabías que tienes una alerta internacional de captura por difusión roja de Interpol? Sí, claro. Después de que yo solicité el tema de asilo, el gobierno emitió eso. O sea, como un tema de ataque, ¿verdad? Como ya solicité el asilo, entonces el gobierno decreta alerta internacional de captura con Interpol 2 meses después. Entonces, claro que lo sé. Sí, por eso es que estoy pidiendo asilo y llevando mi caso. Bueno, entonces nosotros tenemos que seguir el protocolo de una u otra manera, pero no te vamos a dejar detenido, sino que nada más retenido que al final es lo mismo Sí, es lo mismo. y tuve que, y tenés que darnos tus cosas, vas a quedar incomunicado, podés hablarle a tu abogado si tenés uno o te ponemos uno del Estado, porque te han solicitado un proceso de extradición. Y Política de tenés ahí, miedo, total, total, ¿no? claro, tenés que, Meter miedo y que no sigáis fuera de lo que es El Salvador, sigáis haciendo vuestro trabajo, ¿no? O sea, correcto, meteros miedo constantemente, saber que va a estar detrás vuestra mientras que él esté ahí, ¿no? En el así es. poder. Vosotros como letrados que sois, ¿cómo se sostiene que un país desde el 2022 hasta el 2026 que estamos ya mantenga un estado de excepción? Porque para que no sabemos mucho sobre jurisprudencia ni temas judiciales, o sea, es una locura, ¿no? Tantos años de estado de excepción. ¿Cómo se sostiene Mi- esto? Mira, la verdad es una demostración de una incapacidad de un gobierno de no generar políticas públicas garantizando el respeto de los derechos y las garantías de todas las personas. Y ese es el verdadero resultado de un régimen de excepción, como la misma palabra dice, excepción.
Es decir, que debe ser algo temporal, no Claro. permanente. Y en nuestra constitución hablaba de un estado de sitio, un estado de excepción, que puede ser por 30 días y prorrogables una vez por 30 días más. Es decir, 60 días era legal ese régimen de excepción. Después de esos 60 días ya se vuelve inconstitucional e ilegal. Eso es lo primero que se tiene que saber, que el mecanismo del régimen de excepción por más de 3 años es ilegal, inconstitucional. Lo segundo es que si el mismo presidente y sus instituciones dicen que hay 0 homicidios, que se mantiene como un país de primer mundo en el tema de seguridad, entonces, ¿cuál es la justificación para mantenerlo vigente? Si ya no hay ninguna emergencia, porque el régimen inicia a partir de ciertos homicidios que se dieron el 27 de marzo del 2022 y por eso fue aprobado. Pero la alza de homicidios que casi llegó a un fin de semana a 90 personas asesinadas en diferentes partes del punto, eso fue también provocado por el mismo gobierno y eso es lo que pocos saben. Y eso fue de cara a la tregua que el gobierno tenía con las pandillas y tenía un desacuerdo y por eso las pandillas en manera de provocación contra el gobierno al final fue la sangre del pueblo que fue derramada. Pero eso es por esos tipos de corrupción que ellos ya mantenían. Ahora, el hecho de que combatieron las pandillas, ciertos grupos de pandillas sí están capturados, pero otros el mismo gobierno fue liberado producto de la tregua. Ahora, mantenerlo por todo este tiempo es nada más digamos, una estrategia política, pero ya no para las pandillas, porque los grupos los controlaron y los detuvieron, perfecto. Nosotros como salvadoreños estamos a favor de la paz y la seguridad. No estamos diciendo que no. Claro. Y quien tenga un delito que lo pague y con el debido proceso, como la justicia debe de ser. Pero ¿cuál es el problema? En los últimos reportes, más de 86,000 personas capturadas, incluso instituciones oficiales hablan ya a esta fecha de 90,000. Pero nosotros como organizaciones estamos hablando que el 30% aproximadamente, porque el gobierno oficialista no te da datos, son personas inocentes, porque había municipios donde no habían pandilleros y capturaron a los campesinos. Hubo manifestaciones de sindicalistas que no son pandilleros y les aplicaron el régimen de excepción a los sindicalistas y así también a defensores de derechos humanos. Entonces, este método ya no es para pandilleros, es para Que piense cualquiera distinto que a le él. considere oposición, correcto. Y que cualquiera que se considera como oposición que le llaman ellos. Entonces, no vivís ni en un estado de derecho, ni en una democracia, ni en libertades, ni en garantías. Eso es insostenible durante el tiempo porque ¿qué es lo que se está generando? Crisis en centros penales. Se va a ocasionar si siguen prorrogando el régimen de excepción y a las personas no se les hace un juicio justo y se mantienen con ese hacinamiento y esas condiciones terribles en las cárceles, unos genocidios dentro de centros penales. Por decirlo de otra manera, la era de Hitler en centros de confinamiento en esa situación. Pero para Bukele lo que hace es que las muertes de centros penales las pone como COVID. Se sigue el protocolo, no se puede ver el cuerpo de la persona si fue torturado. Hay otros que han muerto y no los ha reportado el gobierno, incluso se dicen de fosas clandestinas. O sea, estás hablando de un gobierno criminal que está cometiendo delitos de lesa humanidad y que esto a lo largo del tiempo va a ser insostenible porque también el mismo pueblo está en un momento de resistencia bien crítica en El Salvador. Y Porque, quizás, sí, perdón, perdón, porque puntualmente, solo dos ejemplos con lo que sí, acaba de sí, sí, mencionar sí. la colega. Fíjate, si tú ves o buscas la poca información que ellos publican, el Ministerio de Salud del gobierno de El Salvador dice que en El Salvador hay 0 casos de COVID. Pero cuando ves el tema de las 500 muertes registradas por el momento, porque son quizás el triple de lo que va, pero de lo que ellos reportan dentro de centros penales, ponen COVID. Entonces, ¿cómo es que una institución dice que están muriendo por COVID, pero el Ministerio de Salud de tu país dice que no tenemos ningún caso de muertes registrados por el tema de COVID? Entonces, ahí tú, Contradictorio. contradictorio. Y puedes ver también el caso de nosotros.
la acusación de nosotros con lo que está diciendo la colega, de que ahora el régimen de excepción lo están ocupando para perseguir de esa manera a los críticos del gobierno. ¿Sabes? Nos han puesto a nosotros dos de que nuestro delito es agrupaciones ilícitas, el delito de los pandilleros. Pero cuando lees la acusación, ¿por qué es? Por estar enseñándole a una comunidad como el de la Floresta a defender sus derechos y a exigirlos en contra del sistema o del gobierno o de un empresario X, porque ahí tiene que ver mucho el tema de las alianzas de la empresa privada con el gobierno. Entonces, ¿eso es delito hoy? Defender derechos y aparte crimen organizado. Y por eso el delito que nos han puesto como que si fuéramos pandilleros, cuando lo que somos abogados y defensores de derechos humanos. Entonces, ahí es donde tú ves en el tema jurídico que no lo dice el gobierno de manera pública, sino que dice, no, es que todos son pandilleros. Sí, pero yo no lo soy. Y me están Claro. poniendo ese delito solo para aplicarme el régimen cuando yo toque suelo salvadoreño y también la colega. Entonces, al final, ahí se cae ese tema de que por eso Interpol dijo, cuando quita la alerta roja y que nos notifican a principios de diciembre del año pasado, que definitivamente había sido un error aplicarlo porque este tema era por motivaciones políticas. Totalmente demostrado, ¿no? Quedó totalmente. Porque yo me pongo en situación y vosotros que sois letrados, abogados, que, bueno, que tenéis un bagaje, que conocéis un poco al Estado, o sea, habéis sufrido esto, no me quiero imaginar de esas 90.000 personas que habléis, que serán agricultores, trabajadores, tal, que no tienen ese conocimiento de tal, que no han podido demostrar que esto es una persecución política por lo que sea o tal, y que no, simplemente no son pandilleros, o sea, ¿cuántos casos no habrá silenciado de estos 90.000? Seguramente de 90.000, muchos sí que serán pandilleros, pero la otra mitad, o bueno, me decíais que el 30% no lo son, gente que no puede defenderse de eso y que seguramente no vuelva a pisar la calle, porque yo he estado leyendo recientemente que se aplican penas de cárcel de hasta 1.000 años. O sea, Correcto. No existe la pena de muerte en El Salvador, pero se aplica obviamente de esos métodos y esas formas. Y, y nada, que con la saturación también dentro de los procesos, las personas no tienen un legítimo derecho de defensa. La Procuraduría General de la República también ha sido más ente acusador que defensa de las personas. Y hay que decir también que las personas, la mayoría, son de escasos recursos, que claro. en muchos de los casos No pueden pagar un abogado privado. sí, y la mayoría estamos hablando de, por ejemplo, en vulneraciones, ¿no? Que te va a impactar esto que te voy a decir. En el caso de mujeres hay 13.000 mujeres detenidas. Bukele elimina la única cárcel de mujeres, crea cárceles mixtas, pone en situación de vulnerabilidad a estas mujeres. Hay una investigación que parte de estas mujeres que lo hicieron bajo anonimato, que lo saca la entrevista Focus menstruando en las cárceles de Bukele, que nosotros como abogados también pudimos liberar a 3 mujeres y dieron su testimonio. Son personas que también fueron liberadas, pero bajo el costo de casi estar con enfermedades críticas o agonizando. Esos fueron las únicas personas que nosotros pudimos sacar, fueron 19 personas de 200 casos que llevábamos. Y eso solamente se pudo hacer entre el 22 y el 23 con una audiencia especial. Posteriormente se dio una orden que no liberaran a las personas aún teniendo cartas de libertad porque las personas estaban comenzando a hablar bajo el anonimato. Y hay mujeres que las están violando los custodios, es decir, las autoridades penitenciarias, mujeres que han quedado embarazadas producto de esa violación y aunque en El Salvador es prohibido el aborto, están haciendo abortos clandestinos dentro de centros penales, mujeres que se las llevaron capturadas embarazadas y han dado a luz incluso dentro de centros penales y otras fuera, pero en condiciones críticas, niños y niñas recién nacidas que están con una situación antihigiénica dentro de centros penales y que hay un testimonio donde dicen que han bañado a los niños con detergentes o productos de lejía por todo el hongo que se genera en la piel. Estamos hablando de una situación tan Inhumana. grave, inhumana, que es parte de la tortura, porque no les están dando condiciones sanitarias. Entonces, ese es el régimen de sección, esa es la otra cara del régimen de Lo que sección. no se ve.
lo que no se ve. Y si tú te observas, hasta Bukele, en las imágenes que todo el mundo ha sido testigo con el SECOT, no hay ni siquiera una mujer. Invisibilizan en ese sentido. Y mucho menos niños que se ¿Verdad? conocen que están en centros penales. Solamente ven a los rostros totalmente tatuados, que son pandilleros incluso desde antes del año 2000, porque el fenómeno de las pandillas, cuando se comienza a estudiar, los pandilleros, esa manera de tatuarse era antes del año 2000, pero cuando se dieron políticas de la super mano dura y todo, los pandilleros cambiaron ciertos métodos en su manera de crimen. Y una de esas era que los pandilleros no fueran visibles sus tatuajes para que pudieran cometer algunos crímenes. Claro. Entonces, los pandilleros recientemente, como te digo, como también personas capturadas en régimen de sección, están en otros centros penales que no es el SECOT y ahí nadie puede entrar. Ni medios nacionales, ni internacionales, ni instituciones, nadie, que es donde está pasando este infierno en las cárceles de Bukele. Claro, luego, sin embargo, la otra cara de la moneda es, bueno, un Bukele que cada vez tiene más fuerza, más peso, incluso, bueno, internacionalmente es bien visto porque es una persona que, bueno, que ha documentado, que ha contratado a gente, buenos cámaras para poder hacer sus vídeos publicitarios que hablan de, bueno, de que ha acabado con su propaganda, que ha acabado con las pandillas en El Salvador, que hoy en día El Salvador es uno de los países más seguros de América, todo eso, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? La que no se ve, o sea, es lo que nos estáis contando, pero lo que refleja hacia el mundo es otro Salvador que vosotros, o sea, discrepáis de él, ¿no? O sea, Sí, a lo largo del tiempo, poco a poco nos han venido dando la razón, porque al principio Bukele gozaba con una gran popularidad dentro ujú. del territorio y de tener el 80-90% de aprobación cuando llega al poder. Hoy por hoy, el año pasado salió una encuesta que baja al 55%. Y eso ha sido producto de que la gente, obviamente en un inicio, la luna de miel era porque le habían resuelto el tema de seguridad, pero otros temas no. No hay medicinas en los hospitales. En el Hospital Rosales, un hospital público de El Salvador, más de 1.500 despidos, no hay empleo, no hay aumento del salario mínimo, están abandonadas las comunidades totalmente, en la infraestructura, en programas sociales 200 se cerraron, no hay país de las maravillas. Y Bukele ha abanderado el tema del régimen de sección a nivel internacional porque tiene buenas cámaras, pero para tapar la corrupción, para tapar lo que no está haciendo, para tapar todos estos problemas y no se vea en el foco público. sin Bueno, embargo, bueno, perdona, Rudy, sí, 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 sí. sin embargo, o sea, sus anuncios son hace anuncios grandes, ¿no? Como el reciente acuerdo con Elon Musk para poder meter IA en todos los institutos, en la educación en El Salvador, cuando tiene un ministro que, si no me equivoco, si no me corregís, que es militar, el ministro de Educación, la ministra de Educación, ¿no? O sea, sin embargo, o sea, esas grandes construcciones que hace, esos anuncios tan grandes, es muy populista, ¿no? En ese sentido. Imagínate que pone a la ministra de Educación, que es una militar, y ese tema, por ejemplo, de los convenios, de que quiere llevar a las escuelas la mejor tecnología y hace todos esos convenios y acuerdos, pero mira qué paradójico, no hay computadoras en las escuelas. Y precisamente esta ministra ya prohibió las primeras cosas, que es, por ejemplo, el tema de hablar de inclusión, como por ejemplo, no se puede estar hablando de ellas y ellos. No se puede estar hablando de temas, por ejemplo, de igualdad de género, porque eso no debe de existir en el tema educativo De salvadoreño. O sea, homosexualidad ni me imagino, ¿no? nada. Nada. Estamos regresando a 80 años atrás, pero paradójicamente hay un convenio para el tema de innovación y de las últimas tecnologías. Entonces, ¿quién no hoy por hoy el lenguaje inclusivo lo ocupa? O sea, es un tema ya normal y es un deber de decir la y los. O sea, Sí, sí, y sí. allá no, ya está prohibido por mandato de la ministra militar de Educación, pero hacen esos convenios y no hay computadoras en las escuelas públicas tampoco, para que entonces puedan ocupar
ese tema de la tecnología. Entonces, ahí tú ves que se queda más en el tema de propaganda, ¿no? Y lo que decíamos en el punto anterior, mira cómo vende el tema de la seguridad, que por ejemplo, hace unos meses atrás, el presidente de Costa Rica dijo que quería un sistema de seguridad y una cárcel igual que la del SECOP y igual que el del Salvador. Sí, sí, Y sí. ellos dos han estado firmando varios convenios. En esa primera piedra que pusieron del nuevo centro penal de Costa Rica, que iba a utilizar el mismo método del SECOT, estuvo Bukele. Y una periodista de Costa Rica, valiente, le dice, pero su sistema y su modelo tiene muchas críticas y se habla de muchos inocentes que están detenidos de manera arbitraria. ¿Cómo poner ese mismo modelo en Costa Rica y garantizar que no va a pasar lo mismo? Entonces, ¿qué dice usted sobre eso? Y él mismo acepta en Costa Rica, escucha, y dice, es cierto, hay un margen de error, pero nosotros, mi gobierno, ha sacado ya a más de 2.000 personas que fueron capturados de manera arbitraria y que no eran pandilleros. Y puede haber más, pero estamos estudiando esos casos. Es que en un modelo de seguridad ni uno tenía que haber sido el Claro, margen de error, claro. porque es un costo de vida de que esa persona que la detuvieron sin ser pandillero ya perdió su trabajo, ya moralmente su imagen quedó Ya por el está suelo, estigmatizado porque, por el resto de su vida. correcto, por su comunidad y por todo, porque ya lo publicaron de que había sido Claro. detenido como parte de las pandillas, ya lleva años detenido, su empleo lo perdió. ¿Tú como Estado le vas a reponer a todas esas personas? Claro. Entonces, y ahora él aceptó eso. Entonces nos dio la razón a los que estábamos diciendo de que habían personas detenidas que no eran pandilleros. O sea, esa vez nos dio la razón a todos los que defendemos derechos humanos en ese sentido. ¿Y qué ha pasado en los últimos días? Que ya casi van a terminar la cárcel en Costa Rica y el invitado especial es el presidente Nayib Bukele para ir a inaugurarla. Entonces, al final, esa bandera de seguridad que se está vendiendo en el tema político, incluso en otros países de Latinoamérica y de la región, avanza, pero también tiene que haber el contrapeso, el que también esos países conozcan cuáles son las consecuencias de un modelo autoritario de seguridad como el de Bukele. Exactamente. Un régimen de excepción. Eh, ¿Qué esperanza queda hoy en día en El Salvador? ¿Hay oposición, una oposición fuerte en El Salvador que pueda combatir? ¿O él mismo se ha encargado de ir, que la oposición vaya desapareciendo? O sea, ¿no hay una oposición real que pueda acabar con eso? ¿Qué esperanza tenéis con El Salvador? ¿Creéis que algún día llegará el fin del régimen de Bukele o todavía tenemos Bukele para rato? Mira, realmente oposición existe, pero no de partidos políticos, porque fue Bukele quien se encargó prácticamente de ir desarticulando la O sea, situación es y un partido único, ¿no? La Asamblea. la verdad es que sí, porque nada más de 60 diputados, 58 son de él y los demás, o sea, dos o tres de otros partidos políticos que son los únicos que obviamente Y están aparte, él haciendo la cambió la política. ley también para poder ser reelegido cuando en la Constitución de El Salvador prohibía el ser reelegido también, ¿no? Perpetuarse ahí en Incluso el... la última elección de Bukele es inconstitucional porque todavía no había hecho esa reforma, se reelige, eh, cambia ciertas reglas del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones a último momento, cuando tampoco lo podía hacer, y al mismo tiempo tiene el poder para que ningún partido político nuevo se pueda inscribir. Ahora, Buah. con los pequeños partidos políticos que existe, él también aparenta una democracia y por eso dice elecciones y le conviene no desaparecerlos completamente Sí, para de cara a la galería, ¿no? aparentar la democracia en El Salvador, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de oposición, sí lo están utilizando o haciendo ese papel las organizaciones. Organizaciones de todo tipo, como decía el licenciado Joya, está el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, aglutina más de 35 organizaciones feministas, derechos humanos, sindicales, agrícolas, etcétera, que pues prácticamente están batallando por cada una de las necesidades, conferencias y todo, a pesar que también existen ciertas amenazas y la persecución como tal, pero se mantiene. Hemos venido sumando y no hemos venido restando.
porque cuando Bukele tenía esta popularidad en el 2021 se hablaba de una concentración de 500 personas y en las marchas del 2023, 24, 25 hemos hablado de 10.000, 15.000, incluyendo régimen de excepción, incluyendo persecución política, pero la Militarismo. gente, incluyendo también el militarismo en hacer incluso los mismos días de la manifestación, detener a los buses o a las personas que transporta por militares, ni siquiera por policía. Es así, pues prácticamente que existe una oposición en calles, una resistencia a sí mismo, pero también existe un miedo de la población de no decir nada, de no expresar, pero no están de acuerdo. Eh, También hay una gran parte de salvadoreñas y salvadoreños que se encuentran fuera, Sí. no solo por exiliados, sino la diáspora, por ejemplo, en Estados Unidos y en Centroamérica, en Europa, que aquí es donde nosotros decíamos que había otro terreno que había que abordar, porque muchos salvadoreños y salvadoreños, incluso en el Consulado del Salvador en Madrid, fueron a votar por Bukele, porque se creen estas mentiras, y hay mucha gente de El Salvador que votó por Bukele y estaba de acuerdo en el régimen de excepción hasta que le llegó su turno que le violentaran sus derechos. Ahora, con hablar y tener testimonios reales, no que me contaron, sino lo viví, lo que está pasando, creo que va marcando la diferencia para abrirle los ojos a todas y todos porque son víctimas de esta publicidad engañosa de Bukele. Y si de verdad queremos una patria mejor, nosotros, nuestra manera de hacerlo es visibilizando y medios de comunicación dando esta información que puedan obviamente conocer, no solamente personas del Estado español, sino a esa comunidad salvadoreña que también algunos se están informando. Claro. ¿Y qué le diríais ya para ir terminando, que no os quiero robar más tiempo? ¿Qué le diríais a esas personas que priorizan, perdón, la seguridad ante la democracia? Esa línea tan delgada y tan pequeñita que hay, ¿no? O sea, que priorizan, que dicen, bueno, al final vivo tranquilo, vivo tal, prefiero perder mis derechos, prefiero perder bueno, prácticamente casi todo, pero oye, vivo seguro. ¿Qué le diréis a esas personas que no están viviendo esto? Creo que paradójicamente aquí viene a escuchar un tema que quizás allá los salvadoreños no, ahorita no entendemos. Bueno, la mayoría, no todos, porque muchos sí saben que no podemos arriesgar ese tema de perder derechos o incluso ni siquiera poder defendernos cuando pasan este tipo de casos, solo por el tema de tener una aparente seguridad maquillada. Y sabes que después de esa audiencia nacional, que donde el juez escuchó todo el caso de nosotros, los agentes que obviamente nos andaban custodiando porque estábamos no detenidos, retenidos, ¿verdad? Entre paréntesis. Pero esos mismos agentes que escuchaban todo lo que nosotros estábamos diciendo, uno de ellos al salir me dijo, bueno, entonces es mentira toda la publicidad que tiran en la televisión de Bukele, porque ¿de qué sirve? Me dijo, tener seguridad pública en las calles, si no tenés seguridad jurídica. La seguridad creo que tiene que ser un balance de un todo, porque es cierto, hoy puedo salir a la calle tranquilamente y no me van a asesinar o a robar, pero si yo le caí mal o no le pareció como yo me he visto al agente policial o al militar y duda de que yo sea miembro de pandillas y solo por eso me remitió a una Bartolina o a una cárcel y me metió preso, entonces no voy a tener yo durante ese proceso mi debido juicio justo, tener un abogado que de verdad me defienda, probar mi inocencia y que yo pueda salir en libertad. Entonces, si no tengo esas garantías y no tengo esa seguridad jurídica, y de que las instituciones hagan su papel de manera independiente, sin el tema politizado, entonces, ¿cómo va a haber una seguridad de verdad en un país? Entonces, vivo a expensas de que está bien, todo está bien bonito afuera, pero cuando me llegue mi turno, no me voy a poder defender, como precisamente están ahorita mucha gente detenida sin poder ver a sus familiares, sin poder lograr su libertad o incluso muriendo en una cárcel sin haberse podido defender. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿vale la pena? Sí, sí, pueden haber políticas más integrales para el tema de no tener seguridad en las calles, pero no a costillas de que te quiten todos tus derechos fundamentales o tus derechos humanos.
Entonces, al final la recomendación es, ya está pasando en El Salvador, pero es que quitar un poco ese miedo y seguir en el tema de denunciar, de organizarse y de luchar por esto, para tener una mejor sociedad y un mejor país. También es importante decir que lo que se percibe en El Salvador con el tema de seguridad no es al 100%. Podés ir al centro histórico de El Salvador y te dicen que sí, se sienten seguros y todo, pero al ir a las comunidades no se sienten seguros, porque después de ser víctimas de las pandillas, ahora son víctimas de militares, soldados o policía y la gente tiene miedo. Entonces al final no los liberaste ni tampoco se consideran en seguridad, porque si un agente le cae mal a una persona, lo puede capturar e inventarle. Si un agente ve un corte de cabello a jóvenes, que la mayoría de víctimas son jóvenes, que lo consideran que el corte es sobre los pandilleros, lo detienen. Su forma de vestir lo detienen. Tienes un tatuaje artístico, te detienen. Entonces tienen miedo. O sea, al final ellos mismos dicen, después que nuestros agresores nos extorsionaban o nos secuestraban las pandillas o nos mataban, ahora nosotros podemos ir o a una cárcel o morir en una prisión. Entonces el opresor cambió y ahora ya no son las pandillas, ahora es el mismo Estado. Entonces, realmente la seguridad como tal se percibe en todo El Salvador, no. Esa es la verdad. O sea, que solo, bueno, sigue habiendo miedo de otra manera, pero sigue habiendo miedo en las calles de El Salvador. Bueno, Ivania Cruz y Rudy Joya, gracias por pasar un rato con nosotros, contarnos esto que no sale en las cámaras, en los youtubers que van a visitar ahora El Salvador y que solo enseñen el CECOT. Es una lástima que solo enseñen esa parte, ¿no? de El Salvador. Seguramente hay otra parte maravillosa de El Salvador que habría que demostrar y que no la enseñan nunca. Gracias por dar un poquito de luz a cosas que no sabíamos, por, bueno, seguir defendiendo los derechos humanos y nada, que eso ha sido un auténtico placer escucharos y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Un fuerte abrazo. Vale, muchas gracias. Un gusto, gracias. Gracias a vosotros.